Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado hoy en Hispanatolia. Empezábamos la jornada informativa con una noticia sobre los últimos datos de la inflación, sobre la subida del IPC, de los precios en Turquía. Precisamente ayer, cuando hablábamos de los últimos datos sobre el crecimiento de la economía turca, comentábamos que justamente no conocíamos todavía los datos sobre la inflación del último mes, del mes pasado, de agosto. Bueno, pues el Instituto Estadístico Turco publicaba justamente esta mañana un nuevo informe en el que mencionaba los últimos datos sobre el índice de precios al consumo, el IPC, en Turquía, que en agosto se situó en el 51,97%. Es una cifra obviamente alta, pero es mucho menor si la comparamos con las cifras de los últimos meses, que han estado por encima del 60, incluso 70%, 75% tuvimos de inflación en mayo en Turquía. Y recordemos que que venimos de una situación en la que en 2022, en octubre, de 2022, se alcanzó una cifra récord en las últimas décadas de una inflación del 85%. Por lo tanto, aunque una inflación como en este caso del 51,97% que tuvimos en agosto en Turquía sea un dato obviamente malo, es muy positivo, es mucho mejor que la inflación que hemos tenido hasta ahora y vendría a demostrar que las medidas que está llevando a cabo el Banco Central turco, que como vimos ayer, están teniendo también su peso, su contraparte perjudicial en el crecimiento económico de Turquía, por lo menos sí que están contribuyendo a frenar esa aceleración, esa escalada de los precios que venimos observando casi en los dos últimos años en Turquía. Por sectores, decir que donde más se notó la subida de precios en Turquía, pese a este dato relativamente positivo, fue en la educación, donde la subida interanual fue del 120,8%, vivienda, otra subida importante, con un 101,5% de subida de los precios en el último año, y hoteles y restaurantes, donde la subida fue del 67,7% en agosto en comparación con agosto del año pasado. Buena noticia, como decimos, relativamente buena, repetimos, pero buena noticia al fin y al cabo, porque estamos hablando de que parece que vamos hacia esa desinflación que promete o viene meses prometiendo el gobierno turco. Bueno, otra noticia de la que nos hacíamos eco también en la jornada de hoy, como no podía ser de otra forma, era esa llegada casi podríamos decir que espectacular, desde luego el fichaje lo ha sido, de Osimhen a Estambul, nuevo fichaje del Galatasaray, del vigente campeón de la Liga de Turquía. Víctor Osimhen era recibido esta madrugada, en plena madrugada, llegaba el avión hacia las 3 de la mañana, hora local, a Estambul, donde era recibido a la salida de la terminal del aeropuerto por cientos de fans. Tenéis todos los vídeos en nuestro portal, en hispanatola.com, donde hemos tratado esta noticia. Tenéis ahí todos los vídeos sobre la llegada y el entusiasmo que ha mostrado Osimhen a su llegada a Estambul y esa buena tónica, esa buena sintonía que ha tenido desde el primer minuto con los cientos de fans de Galatasaray, de los Leones de Estambul, que acudieron a recibirlo al aeropuerto. En las primeras declaraciones dijo sentirse bien, sentirse muy feliz, sobre todo por ese recibimiento. Recordemos además que en el Galatasaray ya hay otro excompañero de este delantero nigeriano. Se trata de Dries Mertens, quien jugó con él también en el Nápoles italiano, hasta que lo fichó el Galata, en este caso en el año 2022. Decir además que, bueno, que con este fichaje, el Galatasaray ha roto el mercado internacional de fichajes, ha sido una sorpresa absoluta. Recordemos que se trata de unos jugadores, Osimhen es uno de los jugadores más caros ahora mismo, tiene un valor de mercado de 100 millones de euros, es el quinto delantero más caro actualmente en el mercado de fichajes internacional, y por él estuvo pujando pues el Al-Ahly de Arabia Saudí, que al final no aceptó la propuesta del Napoli de 85 millones de euros a cambio del jugador. Incluso se barajó un posible traspaso al Chelsea de la Premier League inglesa. Finalmente ha llegado al Galatasaray, pero sí hay que decir que no va a ser, por lo menos por ahora, no va a ser por mucho tiempo, ya que se trata de un
una cesión por una sola temporada sin opción a compra por parte del club turco, que ha pagado 10 millones de euros por el jugador. Más allá de las noticias de fútbol, hablar de otra noticia de mucha actualidad que hemos tratado también en las últimas horas en hispanatoria.com, en nuestro portal de noticias. Se trata de la detención de 15 implicados en ese ataque a 2 soldados de Estados Unidos en la ciudad turca de Izmir, en la costa oeste de Turquía, la tercera ciudad más grande del país. Una noticia, un incidente que ha tenido mucho eco tanto en medios de comunicación internacionales, por supuesto también en Turquía, como en redes sociales. Este ataque, protagonizado por la llamada Unión de Juventudes Turcas, TGB por sus siglas en turco, fue protagonizado, como decimos, ayer, en la jornada de ayer, en la ciudad de Izmir, de Esmirna. Varios miembros de esta organización agarraron por la calle a un soldado estadounidense que vestía de civil, que daba en ese momento un paseo junto con otros de sus compañeros por las calles del centro de Izmir, y trataron de ponerle una bolsa en la cabeza mientras gritaban consignas y cosas como Yankee Go Home y este tipo de cosas. Bueno, finalmente hubo mucha especulación, sobre todo en redes sociales, acerca de si este incidente había quedado impune, si incluso se llegó a decir en redes sociales que estos atacantes habían salido con la suya, digamos, y que habían podido salir impunes y nadie había hecho nada. Eso no es cierto. Lo cierto, más lo hemos querido resaltar como esta noticia que hemos publicado en la web. Lo cierto es que fueron detenidos. A los pocos minutos aparecieron varios policías que detuvieron, repetimos, a 15 miembros. La prensa turca informa en las últimas horas de que 10 de ellos ingresaron por orden judicial en prisión, mientras que otros 5, que tendrían una participación menor, entendemos, en este incidente, fueron puestos en libertad, pero bajo control judicial, con la orden de presentarse regularmente ante el juzgado correspondiente. La embajada de Estados Unidos en Turquía, la embajada de Estados Unidos en Ankara, ha confirmado el incidente, en que hubo hasta 2 soldados, porque en el vídeo, tenéis los vídeos también en la noticia que hemos publicado en la web. En los vídeos se ve cómo inicialmente el ataque es a uno de los soldados, al que le llegan a poner una capucha sobre la cabeza, pero posteriormente se acerca otro de sus compañeros tratando de ayudarle, y también estos nacionalistas turcos, por eso son miembros de un grupo nacionalista, atacan también a este segundo soldado. Bueno, el incidente está confirmado por la embajada, como decíamos, de Turquía en Ankara, también por la Casa Blanca. Ambas instituciones, tanto la embajada como la Casa Blanca, han mostrado su preocupación, pero también su agradecimiento a las autoridades turcas por la rápida resolución y la rápida detención de los autores de este ataque. Recordemos que el TGB, que la Unión de Juventudes Turcas, es un grupo muy minoritario, muy radical también, pero muy extremadamente minoritario. Es una organización extremista, pero marginal, que está vinculada al Partido de la Patria, al Vatan Partisi, que tiene una ideología que es una amalgama, una mezcla curiosa, pero como ocurre muchas veces en la política turca, de marxismo, nacionalismo turco y paneuroasianismo, entre otras ideologías, que rechaza completamente cualquier relación con Estados Unidos, especialmente el ámbito militar, y que por contra es favorable por su ideología a un acercamiento a China y a Rusia. Por lo menos así es históricamente. Este grupo, además, decir también que no es la primera vez que protagoniza un ataque, un incidente de este tipo. En nuestra web por lo menos recogimos otro incidente similar, muy similar, ocurrido en el año 2014 en Estambul, si no nos falla la memoria, en el que fue prácticamente una acción similar. Varios jóvenes de esta organización protagonizaron un ataque en el que trataron de poner una capucha sobre un militar estadounidense que paseaba por la ciudad. ¿Por qué hacen este tipo de acciones? Obviamente, aparte de su ideología, porque de esta forma quiere un poco recordar a un incidente, a un suceso que ocurrió en 2003, durante la guerra de Irak, cuando varios soldados turcos fueron detenidos por militares de Estados Unidos, que les colocaron capuchas sobre la cabeza y los retuvieron durante 3 días. Este incidente obviamente desató una gran indignación en Turquía, y como parte de esta, digamos, represalia por venganza, es por lo que este grupo hace este tipo de acciones, que, como decimos, no son la primera vez que ocurre.
Más allá de las noticias que hemos publicado en nuestra web, en hispanoteca.com, como sabéis, en la red social X, publicamos de forma más breve otras noticias ocurridas en las últimas horas. Mencionar de todas las que hemos publicado hoy, mencionar o resaltar dos de ellas. Por un lado, las informaciones que hemos tenido de fuentes del Kremlin que afirmarían que el presidente turco Tayyip Erdogan habría dado el visto bueno, habría dado su conformidad para asistir a la cumbre que los BRICS, esa organización internacional que agrupa, entre otros países, a Rusia, China, India, Brasil o Sudáfrica, va a celebrar a finales de octubre en la ciudad rusa de Kazán. Hay como sabéis, una gran controversia en torno a esa posible integración de Turquía dentro de los BRICS. Recientemente Azerbaiyán solicitó formalmente integrarse, unirse a los BRICS, y comentamos precisamente en este podcast que una vez que Azerbaiyán había dado ese paso, existía una gran probabilidad de que Turquía diese un paso similar, dado los estrechos vínculos de todo tipo que tienen Turquía y Azerbaiyán. No obstante, esto no es visto con buenos ojos por Occidente ni por ciertas organizaciones como puede ser la propia OTAN. Por ahora no tenemos confirmación oficial por parte del gobierno turco de que efectivamente, como señalaba en las últimas horas el vicepresidente ruso Yuri Ushakov en declaraciones a medios rusos, de que esa propuesta se hubiese hecho a Turquía y que el presidente turco Erdogan hubiese aceptado asistir a esa cumbre de los BRICS en Rusia, en Kazán. Tampoco tenemos información, y no hemos querido hacernos eco de esa noticia, de unas informaciones que han circulado también en las últimas 24 horas por numerosos medios. No así en Turquía, donde se han limitado algunos medios a citar esas noticias que procedían de fuentes internacionales, según las cuales Turquía habría solicitado formalmente unirse a los BRICS. Repetimos, no tenemos información de ese tipo de información en Hispanatolia, y no hemos querido, por tanto, como es nuestra política y como solemos hacer siempre, no hemos querido hacernos eco de esas informaciones que se han circulado en todo tipo de medios internacionales, que se han circulado mucho en las últimas horas por redes sociales, pero no tenemos ninguna confirmación oficial del gobierno turco de que Ankara haya solicitado entrar a los BRICS, y por tanto desde nuestro portal, desde Hispanatolia, no hemos querido hacernos eco de esta noticia, y hasta que no tengamos confirmación oficial no la trataremos. También resaltar finalmente otra noticia que también hemos tratado brevemente en la red social X. Tenéis el vídeo sobre la visita que ha hecho el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Mongolia, donde ha sido recibido en la plaza Genghis Khan, en la capital de Mongolia, Ulan Bator, por el presidente de este país de Asia Central. Esta visita ha desatado una gran polémica porque recordemos que Mongolia es miembro signatario de la Corte Penal Internacional, con el acuerdo ratificado además hace pocos años, y que la Corte Penal Internacional, que tiene ha emitido una orden de detención contra Putin, de hecho requirió, a raíz de saber que Putin iba a visitar este país, requirió de Mongolia que procediese a su detención. Finalmente esta detención no se ha producido. El presidente ruso Vladimir Putin fue recibido con todos los honores en la capital de Mongolia, Ulan Bator. Como decimos, tenéis el vídeo en nuestro perfil en la red social X. Y hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis más información en hispanotolia.com y en nuestro perfil en X. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.